Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Hoy quiero compartirles un tema, lo he titulado ¿Cómo vivir lleno del Espíritu Santo? Y este es un capítulo hermoso. Se trata de la vida de un hombre llamado Esteban, una persona que estuvo en los primeros tiempos, en las primeras veces que se menciona a alguien más que no sea Juan, que no sea Pedro. Y este hombre llegó a ser el primer mártir de la historia. Empezamos nosotros a notar en este capítulo 6 un crecimiento de la iglesia. Los discípulos se estaban multiplicando. Ya no solamente había judíos, sino que también ahora habían de otras regiones. Acuérdense que cuando llegó el día de Pentecostés, había muchas personas de todas las partes del mundo de esa época. Y dice la Biblia, yo quiero que leamos nosotros libro de Hechos capítulo 6, y la Biblia me dice a mí que en ese tiempo ya habían escogido al representante de Judas, o sea, aquí va a ser el reemplazo de Judas. Y lea conmigo lo que dice estos versículos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire qué interesante lo que se enfoca el Espíritu Santo en este momento, y se enfoca es en murmuración. Ahí lo he puesto en amarillo. Cuando yo empecé a leer este pasaje de Hechos 6, que lo he leído muchísimas veces, lo he estudiado muchas veces, yo dije, ¿en serio? Están hablando de que estas personas que estaban llenas, entre ellos hubo murmuración, y me puse a pensar lo frágil que es el ser humano hacia todo lo que tiene que ver frutos de la carne. La Biblia, usted sabe que habla de los frutos del Espíritu, pero también habla de los frutos de la carne. Y mire conmigo lo que significa la palabra murmuración. Es la palabra en griego gongi somos. Yo espero que algún día usted no le diga a alguien, somos gongi. Gongi somos significa murmuración. La traducción de esta palabra de griego al español es debate secreto, descontento, secreto no compartido abiertamente. Significa hablar de alguien o de algo de forma desfavorable. Es algo que uno no entiende muchas veces, cómo estas personas que estaban llenas del Espíritu Santo pues cayeron en esto. Mire lo que yo pienso, amados hermanos. Yo pienso que todos somos seres humanos. El ser humano es imperfecto. El ser humano, por más que tengamos del Espíritu Santo, tenemos, y yo quiero que usted se acuerde de esto siempre, tenemos que venir todos los días a los pies del Señor, como lo hacía el rey David. David decía, Señor, si tú ves que en mí hay algo que no te gusta, quítamelo. Porque puede ser que tú hoy estés llena del Espíritu Santo, pero mañana tengas envidia, celos o cosas así que no le agradan a Dios. En este caso, estas personas, estos seguidores de Jesús, llenos del Espíritu Santo, quizás semanas anteriores, compartiendo todo, ahora ellos estaban murmurando en contra de los 12 discípulos. Alguien dijo por allí que el subconsciente siempre está murmurándonos.
El subconsciente siempre está murmurándote a ti, murmurándome a mí. Pero dice que la atención que nosotros podemos entender del subconsciente es la verdad para nosotros. Y yo me puse a pensar eso. ¿Qué te dice tu subconsciente? Esa vocecita que te habla, que cuando ves algo dice, yo lo puedo hacer mejor o tal cosa. Estas personas tuvieron murmuración en su corazón. Esta otra frase me gustó y dice, nuestras murmuraciones son la música del diablo. ¡Wow! Esa está fuerte. Cuando comencé a leer esto, yo dije, Dios mío, para ti no hay nada casual. Y yo creo que si el Espíritu Santo nos permite a nosotros, que nosotros veamos que en este pasaje de la Biblia habla de la murmuración, es para que nosotros pensemos y digamos, Señor, nunca quiero murmurar de alguien. Nunca quiero murmurar de otra persona. Es tan fácil llegar a eso, tan fácil simplemente pasar un video a otra persona, tan fácil como decir, qué bárbaro, un comentario, pero enseguida decir, Señor, perdóname. Yo quiero que ustedes, todos los que están aquí viéndonos, oyéndonos por las redes sociales o por las emisoras de radio o el canal de televisión, se pongan de acuerdo conmigo y digamos, Señor, ayúdanos a no ser murmuradores. Guarda mi boca. No quiero murmurar. ¿Sabes que hasta en los niños se ve eso? El niño o la niña murmurando de su mamá, del castigo de la mamá, murmurando de su hermano. Que Dios nos ayude desde temprano a tener un corazón que no critique o no murmure. ¿Cuántos dicen amén, Señor Jesús? Yo quiero tener esa sensibilidad. Ayúdame, Espíritu Santo. Hay un pasaje en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, que dice el apóstol Pablo y escribe, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Déjeme leerlo de nuevo. Léalo conmigo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Señor, yo quiero ser así. Mantén mi corazón humilde para tener un corazón que no murmure en contra de mi hermano, que lo bendiga. Por lo contrario, y a través de todo este pasaje, capítulo 6, capítulo 7, nosotros vamos a ver a un Esteban, que es la figura principal en todos estos dos capítulos, un hombre que aun cuando fue apedreado, no murmuró contra los que lo apedreaban. Libro de Santiago, Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 11. Santiago también dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? En estos pasajes debemos ver que Dios nos está diciendo, no murmuremos, no seamos como esos griegos que en vez de venir donde los discípulos y abiertamente decirles, hermanos, fíjense que nuestras viudas no las están atendiendo. Nosotros sentimos como que están olvidadas. Ellos debieron haber ido de frente, no murmurando. Esto solito puede ser una prédica y yo puedo terminar aquí y decir, hemos terminado. Pero mire lo que dice el versículo 3. En el versículo 3 de Hechos, los discípulos ya le habían dicho a ellos, mira, amados, no es justo que nosotros dejemos de predicar por andar atendiendo las mesas. Mire lo que les dijeron. Dijeron, búsquense pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo. En otras palabras, aquí hay mucha sabiduría. No todo el trabajo se puede hacer por el mismo equipo. Se necesita delegar. Se necesita atender las cosas de Dios primero. Las mesas, servir a las mesas es importante, pero aquí está diciéndonos el Espíritu Santo que el trabajo más importante es prepararnos con Él, conectarnos con Él, el prepararnos para una prédica, el prepararnos para servir a otros y el aprender a delegar. También usted funciones en su casa para que usted saque tiempo para estar con Dios. Búscate quienes pueden hacer algo en tu casa, que te pueden ayudar, pero tú saca tiempo con Dios. Amén. Diga conmigo, hay que sacar tiempo con Dios. Hay que darle a Dios la prioridad en nuestras vidas. A las personas no los podremos agradar jamás, totalmente. Yo me he dado cuenta de eso. Pero si nosotros agradamos primero al Espíritu Santo, le damos la prioridad a Dios, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mire conmigo las 7 cualidades. A estos varones se les nombraron 3 cualidades. Estas personas tenían que buscarse 7 varones con diferentes cualidades. La primera de ellas dice: búsquense personas de buen testimonio. La palabra buen testimonio allí es la palabra martirio. ¿A qué le suena? A mártir. Tenían que ser personas con un buen testimonio, ser testigos, uno que había vivido una experiencia personal con Dios y uno que tenía buen reporte, buena fama. ¡Wow! Eso es importante, ¿eh? Cuando uno tiene una buena fama ante Dios, eso es lo más importante. No solamente ante Dios tener buena fama, sino también ante las personas, ante la gente. Esto es importante. La fama de uno, pues lo que tú eres, lo que tú haces, habla más que 1000 palabras. Lo que tú haces habla más de lo que tú dices. Tú puedes decir, eres cristiano, pero con tus acciones haces otra cosa. Tú puedes decir, eres cristiano, pero eres la persona más peleona en tu oficina. Bueno, ahora mismo no, porque estás en tu casa, pero eres la persona que siempre, eres la nota discordante en todo. Y la gente dice, oye, pero todo el mundo está de acuerdo y tú siempre eres la nota discordante. El que tiene oído para oír, oiga. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Segundo, dice que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos es la palabra pleres en griego. Por supuesto, lleno significa no vacío, cubiertos totalmente, no faltándoles nada, perfectos. Nosotros, no hay nadie perfecto, pero el Espíritu Santo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a dar gracia y te va a dar favor. Y número 3, otra cualidad de estos hombres que ellos tenían que escoger, estos 7 varones, esta me gustó mucho, hombres de sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra sofía en griego. Mire esto, sabios, llenos de inteligencia, conocimiento variado de asuntos humanos y divinos. Tenían que ser hombres prudentes, sabios para relacionarse con inconversos o personas que no fuesen discípulos. Allí en ese tercer punto es algo importante. Sabiduría tenía que ser personas que supieran hablar con personas que no eran creyentes. Vivimos en un tiempo que la gente es cosa seria. Ven a un inconverso y empiezan a insultarle, tú hijo del diablo, tú arrepiéntete, tú no sé cuánto, yo soy el perfecto, yo soy la revelación. Es falta de sabiduría.
No me digas que eso es sinceridad, eso es falta de sabiduría. Porque al final de este capítulo 7 que estamos estudiando nosotros hoy, nos vamos a dar cuenta que Dios hace como Él quiere. Y hay personas que son escogidas por Dios que tú y yo no sabemos. Hombres, mujeres que pueden ser malos a nuestros ojos, pero que Dios ya le tiene la vista puesta y los tiene incluidos en el libro de la vida. Yo no puedo hacer nada e ir en contra de eso, insultarlos. Yo tengo que pedirle a Dios, dame sabiduría, Señor. Haznos personas sabias para llevar esta palabra. Entonces ellos se buscaron 7 hombres. Me imagino que no fue fácil. Se buscaron a uno que se llamaba Esteban. Esteban, el nombre Esteban significa Estéfanos, con S. Estéfanos como la corona que le daban a los vencedores. Esteban significa coronado. Felipe significa amador de caballos. Se buscaron a Prócoro, líder del coro, a Nicanor, conquistador, a Timón, honorable, Parmenas, que habita, y a Nicolás, vencedor de pueblo. Ellos se buscaron esos hombres y los sumaron para que los discípulos pudiesen encargarse de las predicaciones, ellos pudiesen estar concentrados en orar y en predicar. Y que los demás hicieran la atención para las personas. Esto es realmente importante. Mire conmigo Hechos capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver la vida de Esteban. Dice, nos narra a nosotros este pasaje que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí es lleno de fe en realidad, porque la palabra es pistis, lleno de fe y de poder, dunamis. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Qué tremendo! Esteban hacía prodigios. Prodigios eran actos sobrenaturales, imagínense. Y esto es poderoso porque tú puedes ser un Esteban. No necesitas ser discípulo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. No necesitas ser Tomás, no necesitas ser Mateo, no necesitas ser Juan, no necesitas ser Pedro para hacer milagros. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo te puede usar a ti igualmente. No necesitas tener un título. Esta mañana alguien me escribía y me decía, yo la llamo a usted apóstol y no pastora, aunque usted no le guste. Yo digo, amado, a mí me nombró la cuadrangular apóstol hace como 10 años atrás, 10 o 12 años atrás. Simplemente yo no necesito títulos. Los títulos no me representan. Los títulos no soy lo que soy. Yo soy hija de Dios y no necesito un título, ni que alguien me despliegue los títulos para decir que el Espíritu Santo está conmigo. No necesito gritar ni tratar de hacer fama. El único nombre que tiene que ser levantado es el nombre de Cristo Jesús. Amén. El único. Puedo ser apóstol, puedo tener doctorado en teología, puedo tener otros títulos, pero todo eso está a los pies del Señor. El punto es que Dios te puede usar a ti y Dios te quiere usar a ti y yo quiero que tú te empoderes de esa palabra. Dios no hace acepción de personas. Esteban aquí es un gran ejemplo. Él no era de los que Jesús de Nazaret escogió. No fue uno de los 12. Uno hubiera dicho, no hubiera perdido el tiempo con Judas. Hubiera escogido a este mejor. Pero Dios no se equivoca. Necesitaba un traidor. ¿Verdad? Necesitaba un traidor. Pero Hechos capítulo 7, cuando nosotros pasamos ya al otro capítulo, usted ve todo lo que era la explicación
del discurso que dio Esteban. A Esteban le levantaron falsos testimonios. A Esteban sobornaron personas. Los religiosos de ese tiempo no pudieron debatirle a Esteban cuando él hablaba. Pagaron, imagínense que hubo una sinagoga, los libertos, que pagaron falsos testimonios en contra de Esteban. Se ensañó el mismo infierno en contra de Esteban, la agarraron contra él. Pero Esteban sacó un discurso tan tremendo. Yo quiero invitarlo a que usted lo lea, ¿verdad? Lo lea. Y este sumo sacerdote y todos estos religiosos no pudieron discernir que alguien estaba mintiendo, que alguien había levantado falso testimonio. No, estos religiosos no vieron la mano del diablo, amados. Eso es un sepulcro blanqueado, como dijo el Señor. ¿Cómo es posible que no tuviesen discernimiento de espíritu para decir, esta gente está mintiendo, Esteban está hablando la verdad? Pero no supieron distinguir y lo tomaron, lo enjuiciaron, amado hermano, y Esteban llega a ser el primer mártir de la historia del cristianismo. Ahora, usted puede decirme, entonces Esteban perdió. No cuando nosotros tenemos la mentalidad del reino. Cuando usted tiene la mentalidad del reino, usted sabe que allá es mejor que acá. Si tú estás amarrado a esta vida, que Cristo no venga todavía, que espere que yo me case, que espere que yo tenga hijos, que espere que yo haga mi primer millón, que hay algo malo. Porque nosotros los cristianos, ¿para qué nos guardamos? ¿Para qué somos fieles para el Señor? ¿Para qué somos salvos? ¿No es para estar con Él? ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesita ocurrir en nuestra vida para estar con Él? Dos cosas. O nos vamos con el Señor en el rapto o nos morimos. Bueno, algunos dirán, queremos irnos en el rapto. Así será si Cristo viene en nuestro tiempo. Pero si el Señor se demora en venir, lo más seguro es que nosotros nos vayamos de este mundo. Y eso no está mal. No está mal si tú estás con el Señor. Si tú no estás con el Señor, claro que está mal. Pero si tú estás con el Señor, eso no está mal. Para mí, el morir es ganancia, decía Pablo. Si tuviese que escoger entre irme con el Señor o quedarme, no sé qué escoger, decía el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Fue un perdedor Esteban porque lo apedrearon. No, hermano, él va a recibir una corona de vida y él va a recibir un premio por ser un mártir, el primer mártir de la iglesia. Todo esto que estamos viviendo lo vamos a pasar pronto, porque Cristo viene por su iglesia. Amén, sí, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Él no es un perdedor. El que se va con el Señor no es un perdedor. ¿Cómo murieron los discípulos? ¿Cómo murieron la mayoría de los cristianos en esa época primitiva? Murieron de repente por los leones en el Coliseo romano. Una vez yo estuve en Roma antes que renovaran todo el Coliseo. En los años, ¿qué sería? 70 y pico, fui con mis padres. Todavía era una muchachita, no hace mucho tiempo. Y estar allí en ese Coliseo, donde yo sabía que miles de cristianos, por no decir millones, perdieron su vida. Eso era algo que a ti te daba un escalofrío. Pensar, wow, cristianos fueron matados por los emperadores locos, perdónenme, por esos emperadores perversos y malos por su fe. Mire qué cosa, ¿no? Que ahora Roma se llama cristiana.
Pero eso es importante. Yo necesito decirte que lo que tienes que ver, la panorámica, como tenemos que ver, es que Dios recompensa a los mártires. Dios bendice a hombres y mujeres que hoy día, y sabías tú que yo estuve en Washington, D.C. el año pasado, creo que fue, allí había una convención de los mártires, de cristianos perseguidos. ¿Sabías que en nuestra época hay más mártires que en toda la historia desde el año 33 después de Cristo hasta ahora? Hay más mártires, más cristianos que han entregado su vida porque alguien los ha matado. Eso es impresionante. Cómo en una sociedad de un siglo XXI, donde decimos que hay libertad, que hemos sido avanzados, cómo matan a cristianos, hombres y mujeres, por su fe. Increíble, ¿no? Pero quiero que usted vea que Esteban no es un perdedor. Analice eso. Lo recibieron con bombos y platillos en el cielo. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Cuando ellos lo empezaron a llevar, lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlos. Versículo 55, me imagino las blasfemias que esta gente gritaría. Me imagino la bulla, la algarabía, la forma como ellos estarían gritándole a Esteban. Las barbaridades, las ofensas. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La diestra es la mano derecha. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pongan atención. Esta persona que viene ahora en este versículo que vamos a leer, ya estamos terminando. Ellos, los religiosos, lo apedrearon, se lo llevaron, porque era la costumbre llevárselo fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. Y había un fariseo allí. Cuando ellos lo apedrearon, dice que Esteban cayó de rodillas y empezaron, me imagino que le quitarían las túnicas, que empezaron a tirarle piedras. Esa era costumbre de los religiosos en ese tiempo. ¿Te acuerdas cuando Jesús también frenó que iban a apedrear a una mujer tomada en el acto del adulterio? Y que Jesús le dijo a los religiosos, el de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos calladitos se fueron y nadie la tiró, porque esa es la condición del hombre. Aquí, en ese momento con Esteban, había un fariseo. Mire conmigo lo que dice la palabra del Señor en el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¡Wow! ¿A qué Saulo nos referimos? A Saulo de Tarso. ¿Se fijan? ¡Qué bárbaro el Señor! Dice que lo apedrearon mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le entregó su espíritu y murió. Pero allí le depositaron las ropas de Esteban a un joven llamado Saulo. Hay otras versiones que dicen, Saulo consentía en la muerte de Esteban. ¿Qué Saulo es? ¿Tú sabes? Saulo de Tarso, que más adelante vamos a hablar de él. ¿Qué Saulo es? El que llegó a ser el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. El mismo Saulo que estudió a los pies de Gamaliel, un hombre muy letrado, con mucha letra, con mucha ciencia, pero que cuando tiene su encuentro con Jesús de Nazaret, se cambia su nombre a Pablo, y Pablo significa pequeño. ¿Qué significa todo esto?
Significa que puede haber Saulos en tu vida. Yo no sé, Saulos o Saulas en tu vida, en tu familia. No tenemos idea. Tú me puedes decir, ¿qué hombre más malo ese hombre? ¿Qué mujer más mala esa mujer? Que Dios nos permita a nosotros nunca decir, Señor, no tengas misericordia de ese hombre, sino por lo contrario, orar por las personas, porque uno no tiene idea a quién pueda alcanzar el Señor Jesús. Yo me acuerdo y termino con esta historia. Trabajaba para el gobierno de Estados Unidos aquí en Ciudad de Panamá y trabajaba en una base naval justo cuando uno baja el puente de las Américas. Me acuerdo un día antes, varios días antes de la invasión. Con mucho respeto voy a decir esta historia y con mucho amor. Y me acuerdo que me para un policía. Yo tenía en mi carro una calcamonía que me daba acceso a todas las bases aéreas, navales, del Army, todas las bases. De esa calidad tenía yo acceso. Me paró un policía. El policía me dice, tú eres una de las vendepatria. Tú eres una de esas. Y yo digo, señor, respéteme, ¿qué me quiere decir usted? Y no me acuerdo mucho de lo que hablamos, pero me acuerdo que en ese momento yo dije, Padre, te pido que salves a ese hombre y salva también al general Noriega y cámbiale su vida. Sálvalos, envía espíritu de salvación ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Y gloria a Dios, porque Dios escuchó mis oraciones, las mías y estoy segura las de muchísimas otras personas. Y él y toda su familia le entregaron su vida a Cristo. Tú no tienes idea quién se puede convertir a su nombre. Tú no tienes idea quién puede ser nuestro hermano. ¿Quién tiene Dios en su lista? Puede ser un Saulo de Tarso ahora mismo. Puede ser una Saula. Puede ser una mujer de la calle, un drogadicto, un alcohólico, alguien que se gasta su plata en los casinos. Alguien que te roba tu plata para ir a comprar drogas. Un hombre infiel que tiene mujeres por aquí o por allá. Tú no tienes idea, pero Dios puede salvar a sus almas. Puede ser alguien que te hizo mucho daño, mucho daño. Uno no sabe, pero ora por esas personas. Lo que Esteban nos enseña a nosotros es a no pedirle, Señor, que les caiga fuego del cielo y los consuma y los mate a todos, sino nos enseña a tener el corazón de Dios. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él nos amó primero, Él te amó a ti y me amó a mí. Ese es el corazón de Dios. Si nosotros no lo agarramos, tenemos que agarrarlo. Si nosotros no comprendemos todavía esto, tenemos que comprenderlo. Por eso cada vez que yo predico con misericordia de Dios, no como una jueza, sino con misericordia, hablándole a posibles hermanos míos. A lo mejor tú estás del otro lado y Dios te va a traer para este lado. A lo mejor tú eres de los que van a pasar el puente conmigo y vamos a decir gracias, Señor, por habernos salvado. No importa la grandeza de tu posición en esta vida. Ante Dios no somos nada. Ante Dios lo mejor nuestro es como metal que resuena. Esto fue
Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Será hasta la próxima. Bendiciones.